Bienvenidos al Twitch con más testing de la historia, Gastón Daniel. Buena. ¿Cómo estás, Marquitos? ¿Cómo está Marco Daniel Manicera? Muy, pero muy bien, contento de volver. Estamos en nueva locación. Hubo problemas de internet, de cosas. Después de 3 semanas sin Testing Channel. Un montón, loco. ¿Cómo extrañé esto? Ah, qué lindo, pero volvemos con todo. Estoy muy ansioso por arrancar este capítulo porque sé que volvimos, pero con todo allá arriba, ya estuvimos en las redes. Hoy tenemos un montón de cosas, don Daniel. Tenemos como dijimos, una masterclass. Hoy no hay horas. Hoy no hay una hora límite. Hoy se sigue hasta que se dé todo lo que queremos hablar. Vamos a compensar nuestra falta de esta semana. Hoy se habla hasta que nos cansemos. Hasta que las velas ardan, decía mi padre. Así que hoy no importa nada. Hoy vamos a hablar de automatización. Lo veníamos estirando, que no sé qué, que usted automatiza, bla, 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 y no dábamos nada de automation. Acá lo tienen. Era lo que ustedes esperaban. Pero antes tenemos un montón de novedades. Gastón Daniel, si querés arrancar con la primera, que es la línea de meta. Bueno, para contarles que ya estuvimos hablando acá con el equipo de producción, nosotros dos, para que el último capítulo de este ciclo 2022 sea el 1 de diciembre, ¿no? Después ya van a venir las fiestas, haciendo otros compromisos. Entonces, el último capítulo va a ser el 1 de diciembre. Quedan 3, si no me equivoco, contando ¿no? Sí, quedan tres. Así que nada, ya invitarlos de antemano a que participen. Son los últimos 3 capítulos del 2022. Después nos tomamos, además del descanso, también vamos a... Ya que estamos, Marco, vamos a pensar... El año que viene, año nuevo, cosas nuevas. Sí, queremos... Siempre testing, pero cosas nuevas. Queremos cosas nuevas, queremos mejorar todo lo que podamos, que ya lo fuimos haciendo sobre la marcha, pero ahora que vamos a tener un tiempo, no nos quiero ver con este mismo overlay. Si no, falto a mi palabra. Si ya tenemos que tener por lo menos algo que se mueva ahí en pantalla. Sí, otro diseño. Me encanta como meta para el 2023 ya pensar un nuevo diseño. El Dani va a seguir. Sí, Dani va a seguir. Y yo, mira, te voy a tirar algo que te está enterando ahora, Gastón Daniel. Te digo que te está enterando en este momento. Y es que vamos a tener, durante nuestro descanso, durante el verano, vamos a tener un Dani playero por lugares. Me encanta porque nosotros... Dani de turismo. Dani de turismo, y lo vamos a tener ahí en distintos lugares. Y ojalá se copen. Obviamente vamos a tener algún quiz, alguna cosa en redes sociales. No es que nos desaparecemos, es que nos vamos a tomar un descanso de el stream, pero vamos a estar ahí. Alguna publicación, algo que salga. El testing no para, muchachos. El testing no para. Sigue. Me encanta. Bueno, seguimos con las novedades. Ya hablamos de eso, así que no se pierdan los últimos 3 capítulos del año. Vamos a hablar de los eventos. Estamos llegando a el final de los ciclos del Testing UI. La última presentación, el último encuentro, que va a ser presencial, va a ser el 30 de noviembre en las oficinas de Globant. Creo que es ahí en el World Trade Center, no sé bien exactamente la dirección, pero googlean y se fijan ahí en las oficinas de Globant, que va a ser el sponsor de este último encuentro presencial. No se lo pierdan. Recuerden que al ser presencial tiene cupos, anótense, porque se llevan los cupos. Así que nada, eso para tener presente. ¿Qué más, Marquitos? ¿Qué más? Bueno, y después que termina este mega testinui que se hizo durante este año, yo creo que un año que estuvo genial, que va a ser un cierre. Ojalá podamos estar ahí, ojalá podamos participar de esta última charla. Vamos al testinui y tenemos el capítulo el día siguiente, el último capítulo. Me encanta. Hacemos un review. Un review chiquito, así. Algo vamos a comentar del testinui, pero el último capítulo va a traer cositas. Sorpresa. Bien. Eso por un lado. Y tenemos la última, si no me equivoco, la última conferencia del año de testing en Uruguay. Presencial va a ser la Quality Sense Conf, que va a ser el 9 de diciembre en la Torre Antel.
con un montón de speakers de Latinoamérica. Viene nuestro querido amigo Chale Automatiza. Hay un montón de personas que van a dar. Hay Claudia, bueno, nuestra amiga Claudia. Claudia. Va a haber speakers internacionales. Así que nada, esa es la última conferencia de testing del año en Uruguay. No sé si en otro país queda alguna otra, pero creo que ya va a ser un buen cierre. Ha sido un año de eventos, ¿no, Gastón? Sí, un año de mucha cosa, sí. Por lo menos de lo que nos compete a nosotros el tema de testing. El Argent Testing que ya pasó, el Testing Bolivia que terminó la semana pasada. El testing en Chile. El testing en Chile, el testing UI, el Quality Sense Conf, hay un montón. La verdad que está excelente. Bueno, excelente. Ya dimos todas las novedades, pero eso, Charlie Automatiza, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hoy, bueno, ahora voy a aprovechar a Charlie en el chat, que hoy la masterclass, dijimos, como va a ser una masterclass, dijimos, qué mejor que pedir ayuda, así que durante el vivo, durante el programa, vamos a tener consejos de personas relacionadas. De los que saben. De los que saben, claro. De personas relacionadas al automation ahí. Queremos consejitos, queremos que nos ayuden a brindar esta masterclass. Así que nada, queríamos volver y con todo. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Y ya podemos arrancar con el día de hoy, ¿no, Gastón? Vamos a arrancar, me encanta. No, se cerró Discord. Discord murió. Me está escuchando la gente, pero no me ve. ¿Qué pasó con Discord ahí, Marquito? Se te fue. No todo puede manizar. Todo puede manizar. Y si el último capítulo algo tenía que manizar, no podía ser. Algo tenía que manizar. Pero estamos seguros que estamos en vivo, ¿verdad, Marquito? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que estamos en vivo. Mi cámara no está saliendo, pero bueno, no importa. Mientras vos fusionás la cámara, yo arranco con lo que tenemos para hablar hoy, que es un montón de cosas, ¿no? Ahí volví. Vamos a hablar de testing automatizado, lo más que podamos hablar el día de hoy. ¿Qué es? ¿Qué tipos hay? ¿Qué niveles? ¿Dónde se puede aplicar? Experiencias propias, temas más técnicos por ahí, temas localizadores. Vamos a pasar esos videitos que decía Marcos de la gente que sabe, que recomienda. Todo lo que ustedes por ahí necesiten para entender el mundo del automation y aquel que aún no haya tenido experiencia en esto, cómo puede hacer sus primeras experiencias y por dónde debería comenzar a estudiar o a probar cosas. Bueno, bien. Así que todo, o sea, vamos a hacer un repaso de todo. Y como es todo, vamos a repasar un poco el concepto de testing automatizado. Porque el testing automatizado tiene un primo hermano ahí que no es testing automatizado, pero vamos a arrancar con un concepto de la introducción al automation. ¿Qué es el testing automatizado, Gastón Daniel? Bien. Para mí, sencillito y para que todo el mundo entienda, es el tester delega tareas, que por ahí siempre está bueno delegar tareas repetitivas que son muy tediosas, a un bot o a una máquina. ¿Para qué? Para que esas pruebas se ejecute de forma autónoma y de forma automática sin la intervención del amigo tester. ¿Ah? Necesito el pie. Delegar una tarea que venía siendo manual, que por ahí vendría siendo muy repetitiva, vendría siendo muy tediosa, a una herramienta o un bot que lo hace por mí. Por mí. Y que el bot no se va a quejar la cantidad de veces que vaya a correr, siempre va a hacer lo mismo. Y déjame que te explique una cosa que para mí hay un montón de ventajas relacionadas a la automatización. Una de ellas puede ser la velocidad de ejecución, puede ser aumentar la cobertura de pruebas, ¿no, Marquito? Porque yo, tester, tengo cierto ancho de banda para tomar mis tareas. Si yo delego cierta parte de esas pruebas a una herramienta, puedo enfocarme en otras, aumento la cobertura. Pero para mí, lo principal acá, lo más importante de la automatización es que no pierdo la objetividad. Cuando yo empiezo a probar cosas, muchas cosas, una y otra vez, lo mismo, es como andar en bici. Vos lo haces automático andar en bici, Marquito. Más o menos. Más o menos, capaz que te caes vos, pero jugar al fútbol, no sé. Bien, no sé, saber que de correr, patear, etcétera. No le prestas atención al detalle cada vez que recibes una pelota, a ver qué tengo que hacer, pie izquierdo, pie derecho, corro. Lo haces automático. Entonces, cuando uno prueba muchas cosas y la misma de forma repetitiva, pensando en muchas regresiones, muchos temas así de testing de regresión, perdemos la objetividad. Podemos dejar pasar algún error porque estamos tan acostumbrados a ver la misma pantalla siempre
y hacer el mismo flujo constante, una prueba, y perdemos esa objetividad. La herramienta no, la herramienta va a chequear siempre lo mismo cuando nosotros se los pidamos. Entonces, para mí esa es una de las primeras y de las principales ventajas a la hora de automatizar. Exacto. Y bueno, me sumo a testing automatizado, que hay una de las palabras que nosotros no nos tenemos que olvidar jamás, que estamos haciendo testing. Testing automatizado, que es algo que a mí me parece una locura cuando a veces hablas con gente que a veces se olvida del testing automatizado y te pregunta ciertas cosas. Bueno, esto lo hablamos en un capítulo previo, que cuando te preguntan algo así como, che, y acá para cargar este formulario, que a mí me aburre cargar el formulario, ¿puedo automatizarlo? Sí, ¿y qué querés probar del formulario? No, nada, yo sé que anda. No, señor, queremos hacer testing automatizado. Exacto. Entonces es generar unas pruebas automatizadas que, como se llaman pruebas, tienen que verificar algo. O sea, nosotros tenemos que hacer pruebas que verifiquen algo, que prueben efectivamente y que hagan testing. Eso nos diferencia un poco del primo hermano que hablaba, que es las tareas RPA, ¿no, Gastón? El Robot Process Automation, o algo así que se llama, automatización de proceso de no sé qué. A ver, vamos, RPA. Creo que es así, que en realidad ahí el key principal es el objetivo que uno tiene, ¿no? Uno con RPA lo que quiere es automatizar flujos para algo, ¿no? Pero cuando hace testing automatizado, nosotros lo que hacemos es automatizar una prueba. O sea, siempre termina en una verificación, en una assertion, en un if, esto, tal cosa. Si no hay una verificación, si no hay algo que el objetivo final es chequear que algo funciona o no, no estamos haciendo testing. Exacto. RPA era Robotic Process Automation. Y la definición de Google, la primera que me sale, es que es una tecnología que se puede hacer software, o sea, una tecnología en software que hace más fácil el proceso, que hace más fácil y automatizado los procesos. O sea, ahí sí, si vos querés llenar un formulario, 100 veces haces RPA, haces un proceso automatizado. ¿Sabés, por ejemplo, dónde se utiliza mucho a veces esas cosas? A ver. O por ejemplo, ejemplos que me han preguntado, tipo, che, quiero hacer RPA con tal herramienta, y tipo, che, no, eso no es testing, eso es RPA. Digo, quiero que cuando llegue una orden de trabajo se dispare automáticamente un mail a tal área. No, o sea, porque eso no lo haría, digamos, un administrador o alguien que esté, digamos, más como una secretaría. No, quiero que cuando cada vez que llegue a tal casilla un mail, que se reenvíe a tal persona. Eso es RPA. ¿Por qué? Porque es automatizado. En vez de hacerlo un secretario o una secretaria, lo hace un robot. Pero ahí no estamos verificando nada. Es el mail llega y automáticamente se reenvía. Exacto. Entonces, es muy, muy común a veces confundir esas dos tareas, pero creo que ya dejamos claro que el testing automatizado es hacer testing. Y por ende, si es hacer testing, tenemos que verificar algo. Y esto que verificamos son nuestras pruebas. Ahora, Gastón, Daniel, que esto también ya lo hemos hablado, pero como es una masterclass, vamos a reforzar conceptos. Vamos a hablar de los niveles de la automatización basados en la pirámide o el cono de helado famoso. ¿Querés repasar eso? ¿Te parece? Vamos a repasarlo. Allá en aquella introducción a la automatización que hablamos hace un capítulo, creo que hablamos de los 3 niveles de automatización que generalmente se tienen, ¿no? Un nivel unitario, el famoso testing de desarrollo por ahí que se ve, ¿no? El testing de APIs, que en realidad es, digamos, a nivel de la capa de transporte, por así decirlo, del sistema, ¿no? O sea, los servicios web que están por detrás, las APIs, y la automatización de UI, que ya hemos hablado un montón también, que es lo que el usuario, ¿no? Lo que se presenta en una web, en una aplicación, lo que está, digamos, en pantalla. Exacto. A la hora de automatizar, existe el enfoque de pirámide, por ejemplo, que lo que nos dice es, ok, automatizar a nivel de UI es costoso porque tenemos que levantar un montón de cosas. En cambio, a nivel de unitario, a nivel de las funciones, eso no nos cuesta tanto porque se ejecuta a nivel de máquina. Entonces lo que nos dice ¿qué sería? Un paradigma de pirámide, un paradigma de pirámide nos diría que, bueno, en la base, esto como la pirámide alimenticia, pero de automation, lo que debemos comer más, lo que deberíamos automatizar más sería test unitarios, después
a un poco nivel, un poco más arriba, los niveles de API, que a nivel de API lo que tenemos es que es más barato ejecutarlos y ejecutas una capa donde ya integra varios componentes, exactamente. Y por último, y la que deberíamos hacer menos, debería ser las pruebas de UI o de interfaz, porque acá tenemos que levantar todo el sistema y simular la máquina como que fuera un usuario. Entonces, al ser más costosas y llevan más tiempo, y se pueden hacer recién al final, porque eso es otra cosa que no hablamos. Por ejemplo, el test unitario lo podemos hacer en el momento que programo, ¿no? Y hasta antes. Hasta antes. Hay una de las paradigmas de programación que primero se escribe el test unitario y después se programa. Eso es TDD o BDD, uno de esos, uno con D. TDD, Test Driven Development. Desarrollo guiado por pruebas. Se hace la prueba que va a ejercitar esa función. Obviamente que y después se desarrolla la función. Obviamente, como la primera vez que generas la prueba, la función no está desarrollada, ese test falla. Entonces, lo primero que tenés que hacer es hacer una función que pase ese test. Exactamente. Entonces, ahí ya no tenemos que esperar nada. O sea, ya hicimos las pruebas antes de que esté desarrollada la función. Ya para hacer testing de API, ya por ejemplo, necesitamos que la API esté, o que la definición de la API esté no implementada, porque podemos usar mocks y todo un montón de cosas. Mirá, ya tengo un lindo capítulo para hacer mocking para la season que viene, así, para la nueva season. Hoy, dos cosas voy a decir y voy a cortar así. Me corté la inspiración porque tenemos Dani Feo hoy. Y no dijimos nada. Tenemos Dani Feo, es verdad. Tenemos Dani Feo, que lo pueden buscar en el chat como siempre. Comando y Dani Feo. No, Dani Feo no es. Pero bueno, te esperamos, Charlie. Comando Dani Feo. Comando y una palabra. Pueden encontrar a Dani Feo. Y el ranking está picante. Yo creo que hoy se puede definir. Hoy se define. Matemáticamente, hoy pueden pasar cosas. Sí, dependiendo cómo cerramos este capítulo, puede ser que ya tengamos una ganadora, es Caro Bentancor, que le mandamos un saludo, o puede ser que se definan los siguientes capítulos. Hoy vamos a saber eso. Hoy vamos a saberlo. A ver quién se lleva los premios, y queremos foto con los premios de Testing Chat. Esto por un lado, y por otro que se me escapaba y se me fue, me olvidé. Iba a hablar de algo, pero me olvidé. ¿Te olvidaste? Sí, me olvidé. Pero voy a seguir con la idea. En API podemos hacer mock, así que, por ejemplo, hasta que no esté la estructura de la API o del servicio, no podemos hacer ese testing. Y bueno, y a nivel de interfaz de usuario, hasta que no esté hecha la pantalla, hecho el servicio levantado y demás, ahí ya no podemos hacer nada. No hay nada. Que eso está bueno también hablar de por qué el enfoque de pirámide o de cono, porque yo, si sincero, me gusta más el enfoque de pirámide, porque me parece que hacer testes automatizados a nivel unitario es sumamente fácil y rápido. Uno puede ejecutar 200 testes unitarios en cuestión de 10 segundos o menos, ¿ah? Porque juegan cosas muy sencillas con muy poco tiempo. El test de API es rápido comparado con el test de UI, pero sigue siendo mucho más lento que el test unitario. Y después ya tenemos totalmente rezagado en temas de tiempos el test de UI. ¿Por qué? Porque hay que esperar cosas de la pantalla, esperar que la pantalla cargue, que cargue la aplicación, que cargue el navegador, que el navegador renderice, que vos puedas hacerle clic al botón, en fin, un montón de cosas. Pero son pruebas mucho más completas, porque vos para poder hacer un clic o hacer, por ejemplo, loguearte en un sistema a través de la UI, tuvo que interactuar la capa de presentación, que es lo que vos ves en pantalla, la capa de transporte, que es la API que va y viene con los pedidos, HTTP, para poder loguearse, y por debajo el código que se ejecuta del lado del servidor, por ejemplo, o el código que ejecuta, no sé, ese archivo o esa clase Java, por ejemplo, ¿no? Entonces, el perro quiere participar. Quiere participar el perro, me dice que quiere automatizar, ya lo callo. Así que nada, Marquitos, a mí me gusta ese enfoque, me gusta mucho más el enfoque de pirámide. Me parece que tener muchísimas pruebas de UI es costoso de mantener. Para mí, capaz que no, capaz que viene alguien en el chat y me dice, no, el enfoque del cono o de pirámide invertida es mejor. Para mí, en mi experiencia, me parece que es mejor la pirámide. Pero son dos enfoques distintos, ¿no? Hay que tener cuidados en los dos.
Sí, claramente en todos hay que tener la precaución de la automation, o sea, de pensar, porque de pensar qué se puede automatizar, qué no, todas esas tips o pistas que dimos en la introducción a la automatización se tiene que tener en cuenta en cualquiera de los dos enfoques. Sí, sí. Y nunca olvidarnos que estamos haciendo testing. Tiene que haber una verificación. Insisto mucho en esto porque hay confusión en el rubro a veces, ¿no? En el rubro, con muchos clientes nos vienen, si quiero RPA o quiero automatización y están confundidos. Entonces, insisto en eso. Y mira, yo te digo que no solo en el rubro, y acá voy a estar, hashtag polémica. Hashtag polémica, sí, hashtag polémico. Voy. No solo en el rubro y por los clientes, sino que el tester a veces, tentado por las artes del lado oscuro de la programación, de pasarse a ese lado vil de usar el lado oscuro de la fuerza, se pasa y se lima y terminamos teniendo scripts que por más que estén validando algo, porque el tester automatizado cuando recién agrega te dice, sí, vos dame que yo automatizo, pero sí, lo que quiera. el Tesla lo automatizo, no me importa nada. Pero cuando tenemos ese nivel de pruebas, a veces un script se vuelve tan complejo de entender o de lo que estamos desarrollando y la feature se pone picante y vos querés no solo testear que se vea, sino que se vea que el valor sea correcto y que esté ordenado bien comparado a otra cosa. Y al final terminaste programando vos. O sea, ¿qué hiciste? Hiciste la misma programación que está hecha y no testeaste nada. Así que, como dice mi querido amigo del Kun Agüero, ojo al Tesco con pasarse al lado oscuro. Nosotros tenemos que ser un Jedi gris. El tester automation tiene que ser un Jedi que conozca las dos artes, pero que no se vaya al carajo porque nos limamos nosotros mismos, ¿no? Estoy muy errado con lo que digo. No, está bien. Somos desarrolladores, pero de pruebas. Ah, me gustó. Desarrolladores, pruebas. Exacto. Y si nosotros nos fuéramos al carajo, a ver, ¿cuál es la explicación de por qué no debemos hacer esto? Porque si no, habría que testear la prueba automatizada, ¿me explico? Exacto. Si vos metés... acá está bueno un tip no, pero algo que también me viene a colación con esto es, cuando estamos haciendo un test automatizado, no podemos replicar la lógica del sistema en el test. ¿Estamos de acuerdo, Marquito? Estamos totalmente de acuerdo. Si el sistema hace, por ejemplo, un cálculo, no sé, calcula intereses, yo no puedo agarrar el código que está en el sistema, que hace el cálculo de paso de esto, cantidad de cuotas, etcétera, y pasarlo al test para verificar, porque no estoy probando nada y estoy replicando lógica. Así que nuestros test tienen que ser, incluso a mí me gusta el test que es conciso, concreto, digamos, y simple. Dado A, yo sé que te dar B, y yo hago todo lo posible para que dé B, pero no reprograma la lógica, porque decir, ¿qué estoy probando? Y nada, no estoy probando nada. Estoy replicando la lógica, así que ojo con eso, ojo con pasarse al lado oscuro, que es más común de lo que parece, ¿no, Gastón? Lo hemos vivido. Es más, mira, ya que estamos hablando de anécdotas, estoy rompiendo un poco el protocolo. ¿Te acordás de cuando participamos en aquel hackathon de automation? En una hackathon de automation que nos pedían hacer, uno de los ejercicios era testear automatizado, que teníamos que chequear el orden de una grilla y terminamos programando. O sea, salado. Y obviamente estaba enfocado en que la herramienta que organizaba eso te obligaba como a que ese test, en el cual que para probarlo de la manera tradicional había que hacer una programación y era una prueba totalmente falsa. Yo recuerdo que para mí esa prueba no me daba valor ninguno, porque yo estaba calculando a ver cuál debería quedar primera para hacer la prueba si quedó primera. Sí. ¿Te acordás de eso, Gastón? Sí, que digamos, la herramienta en sí era de testing visual, entonces básicamente más una prueba que verificaba el orden de una grilla. Entonces, pero el orden era el que aparecía en pantalla y luego el botón de sort. Entonces, tuvimos que hacer una especie de array, quedarnos con todos los nombres de las pantallas, aparte de como 3 criterios de sorting, entonces era tipo, hicimos toda una clase que ordenaba ese array y lo volvía a dibujar a ver si estaba de acuerdo con
cada uno de los campos, y obviamente con la herramienta que hacía, que era el sponsor de Hackathon, hacías visual testing, no sé qué, obviamente te daba en 3 líneas, tenía la diferencia, no con lo otro que eran 200 líneas de código. Pero sí, y me acuerdo que sacamos un premio en ese hackathon. Sacamos un premio, un poco ilegal, ¿te acordás? Pero sacamos un premio. No, ilegal no, fue un bache, porque Fue un bache. Un bache ilegal, que Hackathon nunca dijo que era individual. Vos te Claro. puedes registrar y hicimos los dos. No decía que no era en equipo, entonces nosotros lo hicimos en equipo y nos dijeron, cuando le dijimos, ¿y por qué hay uno solo de nuestros nombres? Ustedes cierren la boca porque en realidad no se podía hacer en equipo. ¿Y qué hicieron? Pusieron uno de los dos nombres y esta mañana. Y con eso terminamos. Pero sí, ganamos el trofeo de plata. De plata en esa hackathon. Así que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Una linda experiencia. Para que vean que nosotros hablamos de automation, pero nos gusta. Nos gusta. Tenemos algún premiecito ahí y todo. Bueno, bien, seguimos. Sí, así que volvemos un poco al temario, porque si no nos vamos a poner. Sí, yo por eso. Hoy quiero hablar de cosas técnicas. Sí. Y acá lo que se viene es súper técnico. Nos vamos acá, o se aburren o se copan. Ahí va, me gusta. Marquito, cuando hablamos de automatización, y voy a enfocarme en la automatización de UI, que por ahí, si pensamos la automatización unitaria, por ejemplo, se la dejamos al desarrollador, código, clases, funciones. La automatización de APIs está buena, es súper útil para mí, pero esa requiere un nivel más de técnico. Habría que hacer una especie de capítulo de API testing exclusivo, pero... Ya hicimos, Gastón. Ya hicimos, pero me refiero a una masterclass como esta, papá. ¿Sí? De hablar de protocolos y cosas. Vamos con testing de UI. Cuando hablamos de testing de UI, ¿con qué interactuamos, Marquitos? Con el... Y lo voy a decir así porque para mí fue Dios muchos momentos, con el DOM de una página. Si en el caso es una página web, con el DOM, con los elementos que se ven en pantalla, con todo lo que uno puede, digamos, como usuario, vamos a hacerlo, lo que es tangible, lo que se puede interactuar en la web, botones, casillas de texto, menú desplegable, listas, barras de navegación, lo que ustedes quieran que se vea en la pantalla, imágenes. Imágenes. Y ¿cómo hacemos cómo es que las herramientas de automatización, Marquito, hacen ese trabajo por nosotros? ¿Cómo simulan esa interacción? ¿Cómo es que le hace Catalan, Selenium, Playwright? ¿Cómo es que le hacen clic a ese botón? ¿Cómo? ¿No es magia? ¿No le digo hacer clic en el botón login y lo hace? No es magia, No es tan así, Bueno. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego lo que queremos hablar de selectores. Selectores. Famosos selectors. Que para que todos entendamos y hacer una especie de definición muy, muy alto nivel, así como nosotros podemos seleccionar o identificar por atributos nuestros, color de pelo, color de ojo, altura, número de cédula, no sé, más cosas, cualquier atributo físico o de relación, ¿no? Puede ser, digamos, si yo tengo un auto, es el tercer auto de la fila, ¿no? Mi auto es el tercer auto de la fila, está en una posición determinada entre una lista de autos. Entonces, los selectores son eso, basado a lo que sería la analogía con el HTML. Los atributos HTML, los elementos HTML, tienen atributos, tienen características que los hacen en mayor o menor medida únicos dentro de ese DOM, dentro de ese HTML, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos que lograr que sean únicos porque es así. Porque si yo te digo, y acá nos ponemos con el momento de analogía que lo tiré justito para esta analogía. ¿Cómo encuentro mi auto en un estacionamiento? Y yo te digo, el rojo de la fila 3. Y vos mirás la fila 3 y está lleno de rojo. ¿Cómo logro hacer para encontrar ese auto y que mi acción, la que yo quiero, que es clic o ir al auto, encuentre ese mismo auto? Primero déjame agradecer dos cositas. Que vale. Miquito Sierra se sumó al canal, muchas gracias por el follow. Y Benedict, que fue nuestro padrino ya, se volvió a suscribir. Muchísimas gracias por esa sub, por ese Prime. Durante 5 meses se suscribió Benedict, así que muchísimas gracias. Pero sí, ¿cómo hacemos para que encontrar el auto en el estacionamiento? Si yo le dije, bueno, el rojo de la fila 3.
Y no, hay Exacto. 32 rojos en la fila 3. Exacto. Bueno, vamos a hacer así. Mi Discord ahora se rompió. ¿Vos me escuchás, Marquitos? Yo te escucho La mitad perfectamente. del Discord desapareció de mi pantalla. Me veo solo yo y la mitad del chat. No sé Bien, qué pasa con Discord hoy. Debe tener algún bug. Pero ahí entra un juego que nosotros damos con buenos selectores, ¿no? Si vos me decís, mi auto está en la tercera fila y es blanco, y hay 25 autos blancos en esa tercera fila, no está siendo un buen selector. ¿Cómo yo identifico y me subo al auto correcto o aprendo el auto correcto, verdad? Ahí exacto, empezamos o mejores selectores con mejores criterios de selección. Por ejemplo, me puede decir, bueno, es el de tal marca. Bueno, ahí capaz que de los autos blancos de tercera fila hay solo tanto de tal marca, ¿no? O sea, tantos Kia, yo qué sé. ahí va. Ah, pero también es un modelo, no sé, sedán. Bueno, de todos los Kia en la tercera fila blancos, hay estos sedán. Pero, y así hay que ir hasta encontrar los selectores que sean lo más únicos posibles. ¿Ah? Exactamente. ¿Cómo ¿Cuál funciona? sería el selector único por naturaleza de un auto? Claramente. Que le tenemos que decir, si yo le digo, sin importar en qué fila, sin importar la marca, sin importar el modelo, el color, qué selector o qué atributo del auto sabemos que es ese. Por ejemplo, que siguiendo con esta analogía, ¿cuál sería el ideal, Gastón Daniel? Y yo me la juego o por el número de chapa, es Exacto, decir, ya está, ya está. La la matrícula, matrícula, la chapa, ya está. o Esa matrícula va a ser única. O, a si nos ver, ponemos más exquisito, el número de chasis del motor. Pero bueno, eso son cosas, digamos, ponele voluntad. entendí tu ejemplo. El número de matrícula, que El es número de un matrícula. atributo único, casi como la cédula de cada uno de nosotros, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero, por suerte, en un estacionamiento nos obligan a tener matrícula. ¿Qué pasa con los selectores? Contame, Gastón, ¿qué pasa con los selectores? Que muchas veces no hay matrícula. Que se perdió la matrícula. Te robaron la matrícula, me dice. No, bueno, ahí hay que empezar a utilizar otros criterios de selección, ¿no? Eh, en muchas páginas web, y eso es algo que pasa a veces en algunos frameworks de desarrollo, pasa que no hay matrícula, no hay un ID que identifique únicamente a mi elemento, entonces necesito utilizar múltiples criterios de selección para hallar determinado botón. ¿Estamos de acuerdo, Marquito? Exactamente. Por ejemplo, puedo decir que es un auto blanco, de modelo sedán, eh, no sé, en la tercera fila y que además tiene llanta de color negro. Bueno, ¿cuántos hay de ese tipo, no? Entonces, pasado esto al mundo del HTML, pasado esto al mundo de... Siempre hablamos de UI, de web, porque es más fácil comenzar con la UI web que comenzar con el mobile. ¿Está claro eso por las dudas? Eh, si yo te digo, Marquitos, quiero hacerle clic al botón de login, ¿no? ¿Qué es lo que primero tendrías que hacer vos? O sea, quiero automatizar un clic sobre el login, ¿no? ¿Qué es lo que primero que harías vos para ver cómo interactuar con ese botón de login? Bien, lo primero que hago es llego a la mejor herramienta. Yo creo que con todas las herramientas que hay, este es el mejor amigo del automatizador. Y mientras yo contesto, Gastón, anda pensando en la respuesta para Niquito Sierra, que nos hizo una pregunta en el chat. ¿Lo podés ver en el chat? Sí. Sí, 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 sí. Ah, de más. Eh, lo primero que tenemos que apretar es F12, que son nuestras queridas herramientas de desarrollador de nuestro navegador de preferencia, que ahí lo que vamos a ver es el código de este HTML y este evento, de este botón. Si yo me le paro y le digo inspeccionar elemento, me va a abrir ese codiguito. ¿Era esa la respuesta que buscaba, Gastón? Era esa. Nosotros, así como podemos indagar en las características físicas de un auto, podemos indagar entre los atributos o características de ese botón, ¿verdad? Entonces, creo que buscamos ahí una forma simple simple pero suficientemente robusta para identificar ese elemento de forma única. ¿Tá? Exactamente. En el Y ahí mundo donde ideal tendría ID. En el mundo hay un atributo HTML que es el ID que la gente que desarrolló HTML lo hizo para identificar de forma única cada uno de los elementos dentro del DOM, dentro de esa página. ¿Ah? Pero hay muchos frameworks, hay muchas herramientas que no generan el ID por defecto y ahí es cuando empezamos a utilizar otros tipos de atributos. Pero, y después contesto lo de Nikito, es
Atributos puede ser el tipo de tag, o sea, el tipo de elemento, ya sea un input, un botón, un link, una navbar, y después todos los atributos que estén comprendidos dentro de esa tag. El href, el id, el name, que es otro parecido al id, El name, el value, el text. el value, el type, yo qué sé, las clases CSS que aplican al estilo, si hay algún evento, cualquier cosa que esté ahí, cualquier se llaman atributos, o sea, tenemos el tag HTML que tiene n atributos, son los que cuando automatizamos necesitamos entenderlos para poder llegar de forma única a ese elemento. ¿Qué es lo que pasa? Y acá quiero explicar el por qué hacemos esto y por qué hablamos de localizadores, porque si yo quiero hacer clic en un botón y utilizo un localizador muy ambiguo, un localizador que abarque varios elementos, puedo no hacerle clic al botón correcto. ¿Tá? Imagínate, yo uso, siguiendo con la analogía del auto, yo quiero hacerle clic, quiero prender el auto blanco de la fila 3, y hay 3 autos. Capaz que la herramienta agarra uno de los 3 autos que no es. ¿Se entiende? Exacto, capaz que tenemos toda la suerte del mundo y la herramienta agarra el auto que nosotros queríamos en la fila 3. Pero ¿qué pasa? Le diste a refrescar o pasó un ratito y se instaló, se estacionó otro auto adelante del tuyo blanco. Exacto. Ahí ya va a agarrar el otro, porque eso también y nos va formando, y eso ya es más pillo del Automator, es que al principio algunos van a funcionar, algún selector que a mí me parece que rinde, y eso nos pasa mucho con grillas, ¿no, Gastón? Este es un pro tip, yo creo que estamos hablando de un pro tip, que a veces decimos, mira, en esta grilla yo lo puedo agarrar como el primer elemento, el primer elemento de la grilla, busco el ID de la grilla que justo tenía y le digo el primero. Ahora, en el siguiente caso de prueba, vos le cargaste, terminaste tu prueba, quedó abajo y ya se te despatarró el selector. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque quizás sí, hay un solo auto en la fila 3, un solo auto blanco en la fila 3. Pero si esa fila 3 está en movimiento y te estaciona otro auto blanco, soboleta. Soboleta. Para que respondo y lo que preguntó Niquito y después la recomendación de Charlie. Sí, mirá, para poder ser automático, ¿qué profundidad necesito de los conceptos básicos? Yo te diría que para un buen comienzo puede ser entender las básicas del funcionamiento, por ejemplo, de una programación básica, ¿no? Que son funciones, que son acciones, para entender un poco cómo funciona el mundo, ¿no? de la programación y orientada a la automatización de pruebas. También tener un poco de conocimiento de cómo funciona una página web, por ejemplo, saber que hay conceptos que es como del HTML, que estamos hablando ahora, JavaScript y CSS, o sea, conocer las básicas de cómo está confeccionada una web, qué es HTML, qué es JavaScript, qué es CSS, cómo esos 3 conceptos crean una página web, y con eso y un poco de conocimiento de programación ya se puede comenzar. Pero igual, déjame decirte que también hay herramientas de automatización que no necesitas ver una línea de código. ¿Por qué? Porque lo hacen a un nivel digamos, totalmente con una interfaz, que vos simplemente lo que haces es un flujo de ejecución a nivel de una plataforma web, incluso. Por ejemplo, como las herramientas de Steam o las herramientas como Rainforest QA, vos tenés una plataforma web en la cual si quiero hacerle clic a este botón y la herramienta graba todo y todo por incluso algunas cosas de inteligencia artificial también, agarran los elementos no con selectores, sino con captura de imagen, reconocimiento de imagen. Entonces, hoy por hoy tenemos la posibilidad de automatizar pruebas con herramientas que nos invitan a incluso a no saber de programación para poder automatizar. Me encantó la respuesta y me sumo a lo único, suscribo todo lo que dijo Gastón, pero me sumo a decir que mires el video anterior que hicimos de la introducción a la automatización y las diferencias quizás entre un codeless y una herramienta orientada a código. Así que tenés todo el material dentro de Testing Challenge. Después de esta masterclass y el video anterior, yo creo que alguna noción de las cosas básicas vas a tener. Tenemos más preguntas, Gastón. Interactuemos con el chat. La recomendación de usar la herramienta Selector Hub que recomienda Charlie Matiza, la conozco, la he visto, nunca la he utilizado, pero por lo que vi, por lo que he investigado, es muy buena. Es una herramienta que ayuda a obtener buenos localizadores.
También hay otra cosa de que hay muchas de las herramientas orientadas a código que ya tienen sus propias facilidades a la hora de obtener selectores. Selector Hub lo que permite es, creo yo que, nunca usé, pero creo por lo que he investigado, te da un buen selector de un elemento, ¿no? Es decir, cuando quiero hacerle clic a este botón de login, Selector Hub te ayuda a encontrar un selector que sea lo más único y estable y robusto posible para ese elemento. Pero herramientas, por ejemplo, como Catalog, como Playwright, tienen ciertos grabadores o plugins para grabar esos elementos y también lo hacen por nosotros y generan, digamos, el mejor localizador que pueden con lo que tienen en el HTML. Bien, excelente. Voy a contestarle a J. Reyes Test su pregunta, que es, ¿se puede ser automation web y mobile o recomiendan especializarse en alguno? Se puede. También te recomiendo especializarte si vos querés ser más automatizador de web que de mobile y vos querés investigar. Pero como persona que le tocó ser automatizador web y mobile a la vez, lo que sí te recomiendo es no tomar a la ligera si no tenés experiencia haciendo, quizás si vos sos automatizador mobile y querés pasarte a web o viceversa, no tomarse a la ligera ciertas cosas de las particularidades de cada uno. Yo creo que después que vos aprendés a automatizar, tenés los conocimientos para automatizar cualquiera de los dos tipos, mobile y web. Pero yo me he topado en esta última, ya que hablamos de la experiencia, me ha tocado últimamente automatizar mobile y me he encontrado con cosas que en la web no pasan y que a veces hasta juega en qué tipo de automation mobile. Por ejemplo, y acá pongo un ejemplo bien claro, automatizar Android y automatizar iOS son dos mundos distintos. Son dos mundos completamente distintos y tenemos que a veces pensar paradigmas distintos y es bastante más complejo ahí, como dice Charlie, me sumo a lo que dice Charlie, y es quizás el mismo script, y esto para cerrar la pregunta y con esto creo que la contestamos del todo, es para el mismo script en un automatización mobile iOS y automatización de Android, puede ser completamente distinto el script para la misma feature, para la misma función que quiero automatizar. Exacto. Yo te diría que si no tenés experiencia, comiences por web. Con web vas a entender bien los conceptos de automatización, patrones de diseño, la interacción entre el script y la interfaz y selectores. Y después muchos de esos conceptos los puedes tirar a mobile y hay conceptos parecidos. Por ejemplo, hay selectores para mobile, para Android, selectores para iOS. Yo creo que el mundo más fácil para entrar en esto de la automatización es el web. Sin duda, coincido con Charlie, coincido contigo, Marcos. Yo creo que te prepara bien para los retos que te exige lo Android y lo iOS, lo mobile. Bien. Estaba volviéndose loco mi micrófono, pero ya lo solucionamos. Cualquier cosa cambiamos y hacemos todo de vuelta. Bien, pero seguimos con el temario. Seguimos hablando de selectores. Me encanta que pregunten y creo que es el momento, Gastón Daniel. Ahora que hubo esta pausa para contestar preguntas, ¿te parece ver el primer consejo de la noche de las personas? Lo que dijimos que iba a pasar. Le pedimos a personas de conocidas dentro del mundo de la programación y de Latinoamérica que se animaran a darnos un consejito. Y creo que ya que está acá y lo tienen en el chat y le pueden preguntar, voy a arrancar con el consejo de Charlie. Automatiza para este capítulo. Esto vamos a tener que hacer un loading. Acá es donde te pones, Gastón Daniel, a hacer malabar. Acá, para. No, mentira. Vamos a hacer loading un segundito y ya ponemos el video. Y de paso le agradecemos muchas gracias a Charlie que se copó con la iniciativa. Ya compartimos la pantalla. Screen. En directo. Acá estamos. Acá. Espero que esto funcione, por favor. Yo estoy en Twitch a ver si anda. Vos estás en Twitch. Por ahora estamos en loading. El productor multimedia. Bien. Hola, ¿cómo estás? Uy, bien. Tengo el video. Ahora estamos en compartir pantalla. Compartir. A ver si esto funciona. ¡No! Le erré. No. Me equivoqué. No? Es acá. ¿Están? Aquí los
charla Ahí, automatizada de Buenos ahí. Aires, Argentina. Les quiero dejar No me deja ver la imagen, pero en el TV. gracias, Quiero Charlie. dejar una pequeña sugerencia para quienes están iniciando en el campo de la automatización de las pruebas, que tengan paciencia y que antes de pensar en una herramienta para utilizar y Para, conocerla, Yo no estoy viendo la imagen. Le pido disculpas, pero testing en general, sobre la práctica de testing en el ciclo de desarrollo de software, que tengan, que sientan las bases de lo que es la programación, lo que es la algoritmia y la resolución de problemas mediante algoritmos, independientemente del lenguaje, que puedan conocer cómo opera la web, cuáles son sus protocolos, cuáles son sus formas de comunicarnos con la web, cómo nos comunicamos y interactuamos con las APIs, y que luego aprender una herramienta u otra para poder implementar en su ciclo de pruebas la automatización va a ser complemento a todo eso, ¿sí? El medio no tiene que ser utilizar una herramienta de automatización de pruebas, sino saber cómo y con qué criterios utilizarla. Espero que les sirva la sugerencia y les mando un abrazo grande. Qué grande, Charlie. No pudimos ver la imagen. Quiero que sepan que no pudimos ver la imagen. Disculpen. Disculpen a Charlie. Disculpa a Charlie. Después lo publicamos en las redes porque está excelente el consejo que dio. Y sí, que quería ver la imagen. Me dice, yo también, hasta yo me quedé con ganas de ver la imagen. Bueno, no sé qué pasó. Les juro que no sé qué pasó. Todo es testing en producción. Todo lo que puede salir mal va a salir mal acá. Va a salir mal. Siempre va a salir mal. Ya sabemos que los hotfix de producción traen errores. Y Benedetto, yo sé que vos tengo que respetar porque vos sos nuestro principal suscriptor, pero subir volumen, loco. Si se escucha bajo, subir volumen. No te vas a perder el consejo de Charlie porque no tenés volumen bajo. Ah, bueno. Muchas gracias, Charlie. Vamos a publicar el video. No se preocupen que lo vamos a publicar. Pero desde el link creo que va. Bueno, bien, vamos a compartir el link y vamos a publicarlo en las redes. Muchas gracias, Charlie. No sé si los demás videos se van a ver igual. Pero bueno, todo puede regresar. Creo que el consejo igual se escuchó y fue tremendo consejo. Era lo que veníamos hablando. Muchísimas gracias de vuelta, Charlie. Y bueno, vamos a seguir hablando de selectores, de los dos, porque ahora ya hablamos de qué es un selector, pero tenemos dos mundos dentro del selector que son como los más importantes, que son dos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que son, sí, principalmente son dos. Y CSS Selector. Esto para mí son, para mí, y creo que no estoy muy errado cuando digo que son los más utilizados, los que el mundo nos obliga a aprender. Si yo les tuviera que dar un pro tip así rapidito es, aprendan CS Selector y XPath, ¿no, Gastón? Exacto. A ver, son dos tecnologías como de selección parecidas pero distintas, ¿tá? Selectores CSS, aquel que haya tenido un poco más de acercamiento a programar HTML, son los mismos selectores con los cuales linkeamos, por ejemplo, un estilo con un elemento. Digamos, cuando asociamos una clase o hacemos a un estilo para darle color y borde a un elemento, usamos selectores CSS. En la automatización se puede utilizar para esto mismo, para hallarlos. Por ejemplo, yo puedo hacer un selector que sea, quiero obtener tal elemento con tal clase, que tenga tal campo, no sé, tenga el tipo de campo, el type, el atributo type, igual text. Vamos, todos son, usamos un selector CSS con los atributos que mencioné anteriormente dentro del HTML. Y por ejemplo, para que tengan una idea y puedan diferenciar un poco del XPath, que es el otro, XPath es una múltiple tecnología, o sea, en realidad es una tecnología múltiple, de múltiples sistemas de localización o tecnologías de localización. CSS es una sola. La principal ventaja, que por lo menos en la teoría, que los diferencia más, CSS tiende a ser más performante que XPath, por la naturaleza de CSS. CSS funciona localizando los elementos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en el HTML, en el DOM. XPath permite movernos de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, en cualquier eje del HTML. Por eso que es menos performante, porque mapea todo el HTML, todo el DOM
en su búsqueda. Hoy por hoy, con las herramientas que tenemos de automatización, con las computadoras que tenemos hoy para trabajar, casi que el rendimiento es el mismo. Antes, cuando teníamos máquinas un poco más lentas, que no tenemos tanto capacidad de procesamiento, pasaba que se notaba más la diferencia cuando alguien automatizaba y usaba solamente selectores XPath versus selectores CSS. Exacto. Yo particularmente soy muy fan de... ok, pará porque creo que nos congelamos. Ahí está, ahí volvimos. Yo soy muy fan de XPath. ¿Por qué? Porque yo siento que me da una libertad que CSS Selector, así que... Y creo que aunque como decís vos, con las máquinas de hoy no se nota, cuando haces una automatización de un sistema gigante, se termina notando. Porque son milisegunditos que vos ganás usando CSS Selector. Qué difícil de decir. En la suma hace la diferencia. Pero para hacer un automation cortito de un sistema rápido, XPath es una maravilla para mí. Y esta explicación es la que le podemos dar con nuestra analogía de los autos en el estacionamiento. Porque XPath, ponele que es un auto de estacionamientos en el cual todo el mundo perdió la matrícula. No hay nadie con matrícula salvo el auto rojo que está en la fila 4, ¿no? Entonces, con XPath yo podría decir, bueno, anda al auto rojo de la fila 4. Pero después, y XPath es muy divertido porque todos son parientes. La manera de utilizar XPath es sabiendo parientes. Vos le podés decir, bueno, de este auto, volvé una fila para atrás, dame el de al lado de la fila para atrás que yo fui con el... Y podés como que moverte y mapear todo el estacionamiento partiendo de cualquier base. En cambio, CSS Selector, yo una vez que llegué al auto rojo de la fila 4, solo puedo ir para abajo. No puedo volver. Solo puedes seguir hacia abajo, digamos. Que, de vuelta, esa es la principal cosa que los caracteriza a ambos, ¿no? Es decir, uno tiene más poder que el otro tiene menos poder, digamos, pero más performante, etcétera. Tiene otras características que están buenas, deben saber remarcarlas. Y simplemente para avisarles que les dejé ahí en el chat las dos referencias del W3 School de XPath y de CSS para que vean las principales diferencias. En el video de YouTube van a estar esos dos links en la descripción. Ahí va, exactamente. Pero, por ejemplo, CSS no permite identificar elementos por texto. Es decir, yo tengo un botón tengo, no sé, un botón, vamos a hacer así. Sí, es un botón, cualquier cosa que tenga texto visible, ¿está? Y yo quiero identificarlo usando CSS por el texto de ese botón, por ejemplo, el de suscribirse o el de login, etcétera. CSS no tiene. XPath sí permite seleccionar los elementos por su texto visible. Entonces, ahí tenemos una ventaja frente a CSS. Pero a mí, yo utilizo en realidad, yo no me caso con ninguno de los dos, yo utilizo cualquiera de los dos, e incluso hay muchos análogos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero encontrar un elemento por el ID X, puedo seleccionarlo, usar un selector CSS y un selector XPath y va a llegar lo mismo, o sea, permite la misma sintaxis. Yo realmente utilizo el que mejor me convenga en cada situación y muchas veces delego eso a la herramienta, como ya mencioné. Como automatizador creo que tenemos que tener el conocimiento de interpretar un selector, pero no porque lo usemos todo el día, estemos todos los días tipo mirando el código HTML para hacer selectores, sino que para entender si mañana falla un selector, si es un tema de mantenimiento de la prueba o es un tema de que se jodió algo, o sea, si es un bug o es un tema de mantenimiento. Me parece que por ahí, o sea, ser expertos en interpretar selectores no es para estar todo el día mirando y haciendo selectores a mano, sino es para entender lo que la herramienta hizo. Exactamente. Acá yo en el chat, y esto es de chapa totalmente, y creo que algún error cometí, quiero que sepan que creo que algún error cometí, pero por ejemplo acabo de tirar un XPath, yendo al ID botoncito, a ver, enter, yendo, no me deja, no lo iba a hacer, pero no lo pude hacer porque no nos deja Twitch, no nos deja usar barras, porque te dice que es un comando. Pero, por ejemplo, en XPath, para llegar con el ID, tenemos que hacer ***, decirle el nombre del tag y hacer @ID y ponerle el nombre del ID. Si quieren hacerlo con CSS Selector, es así de fácil. #botoncito.
Listo. Ahí le dijimos, tráeme el elemento que tenga el ID, botoncito. Punto. Y se acabó. Ah, En cambio, CSS Selector nos va a servir cuando queramos buscar el texto y demás, pero la sintaxis la tienen ahí en esos dos links, así que no me voy a meter con más sintaxis y creo que yo, cumplimos. sinceramente, para que entiendan un poco el trasfondo de todo esto, en un curso que damos de automatización, hablar de CSS Selector y XPath y cómo localizar nos lleva 4 horas. Uf. O sea, en 4 horas hablando de esto, probando, utilizando al menos distintas, o al menos las más comunes de las sentencias, nos lleva 4 horas. O sea, imagínense que tenemos para un montón de esto, ¿no? Cómo hacer un selector, cómo hallar un elemento por su ID, por sus clases, usar, por ejemplo, condiciones OR o AND para tener múltiples criterios de selección, cómo tener cuando hay múltiples resultados, cómo quedarme con el tercero, con el cuarto, cómo usar funciones negadas. Yo no quiero de todos los botones el que no tenga este atributo. O sea, se puede hacer un montón de cosas con selectores y da para hablar un montón. Acá lo que queríamos era en esta masterclass introducir el tema, explicar un poco las diferencias y dejarles esos dos links que de vuelta son, a mi criterio, son mi Biblia cuando estoy automatizando y tengo que ver selectores. Exacto. Exacto. Bueno. Y ahora, Gastón, y ahora te voy a poner en un compromiso porque te hago la pregunta que nos introduce al siguiente punto que tenemos para hablar. El problema es que, voy a leer primero a Charlie Automatiza. El problema es que muchos no le dan importancia por usar el tal o cual tool en lugar de asentar los conocimientos de selectores. Totalmente Exacto. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que uno que se forjó un poquito más leyendo, mirando selectores, ahí te das cuenta enseguida cuando la herramienta le piró cualquier cosa y te tiró un selector que no sirve. Exacto. Por ejemplo, Playwright, y para cerrar el tema, Playwright, que yo lo conté en una charla, tiene un selector propio que llama, que vos lo buscás y te dice text tal. Y el Pinta encuentra, sin la sintaxis de XPath, te dice, bueno, el botón lo que quieras que tenga este texto. Pero si nosotros estamos haciendo que esto lo explico siempre y me encanta, y está bueno remarcar, Gastón, si nosotros nuestra assertion o nuestra verificación es que tenga tal texto, ¿cómo yo voy a buscar ese elemento por texto? Me parece una locura, me parece una mala práctica. Otro pro tip para hacer, sí. Nosotros dijimos que hay muchos selectores, por ejemplo el XPath, que puede obtener los elementos por texto. Pero si ya lo obtengo por texto, ¿qué valor le ven a veces a revisar que tenga tal texto, no? O sea, si yo agarro el botón por el texto login, ¿para qué voy a hacer un assert, botón login, no sé, punto get text, igual login? Si ya lo agarré, ¿no? Es como, en este caso es como redundante, creo que le quita valor, en realidad. O sea, la prueba va a pasar o no, dependiendo de lo que haya la assertion, pero estamos como que aportando nada de valor. Pero el fail va a no ser una assertion, ¿entendés? Porque va a ser un fail de que no encuentro el coso y te va a explotar el script en vez de decir, bueno, encuentro este elemento por otra cosa y me doy en mi assert, que es lo que yo controlo al final, en un reporte, en una demás cosas, mi assert me dijo, bueno, yo esperaba este texto y me trajo este otro. En el otro, la única información que te va a dar es, no encontré este botón. ¿Me explico? ¿Cómo eso es algo que parece súper tonto, pero es de gran diferencia? Sí, y lo he visto, tipo, gente que me comparte, a ver si está bien este script, y yo, pero si vos lo agarrás por texto, ¿qué valor le ves verificar el texto, no? Si ya agarraste por texto, te voy a verificar que, no sé, que está habilitado, si es un botón, que está cliqueable, hay otras verificaciones para hacer, pero si lo hallas por texto, no hagas un verify text, digamos, ¿no? Exacto. De acuerdo. Bueno, bien, y ahora va así la pregunta para introducirte en el tema siguiente. Pero Gastón, ¿por qué estoy haciendo clics y demás si sabiendo cómo funcionan los HTML por atrás, enviándole la petición ya alcanza con hacerle un clic? O no, si yo le envío al servidor. A ver si entendí la pregunta. Vos decís, ¿qué valor le veo yo a automatizar las acciones o a simular una interacción en el navegador, por ejemplo, versus ejercitar la función JavaScript que dispara ese botón? Exacto, sí es lo mismo. Bien. No es lo mismo para mí. Bien, ¿Por qué? Porque vos en realidad lo que vos estás intentando probar es que esa UI, ese botón,
ese componente de HTML, dispare esa función JavaScript y que esa función JavaScript dentro del navegador vaya y haga sus cosas, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Vos, si vos te pararas a nivel de la función JavaScript y ejecutás, estarías dejando de lado toda la capa de la presentación. Puede ser que tu función JavaScript ejecute y haga realmente lo que tiene que hacer, pero el botón en pantalla nunca se desplegó. Entonces hay un bug que el usuario no puede, por ejemplo, registrarse porque el botón de registro no está. ¿Se entiende? Exactamente, exactamente. Y eso es también otro error que solemos cometer, que a veces, y me ha pasado de revisar un script de automation. Esto fue en un proyecto así, no me acuerdo ni para quién fue, que me dijeron, bueno, me revisé los scripts de automation. Y el script de automation es, entraba al login, todo, y tenía cosas custom, o sea, un custom keyword, que lo que hacía era ejecutar la función JavaScript que estaba en el HTML. O sea, la que disparaba el botón. Y yo le digo, pero sí, hace eso que vos estás pidiendo. Pero vos no sabés si el botón funciona o no. No sé si mañana ese botón no se renderiza en la pantalla, pero la función JavaScript existe. Entonces nunca te das cuenta de ese error y no tiene, como que no tiene sentido. ¿Para qué estás probando ese flujo si el botón que ejecuta ese flujo no estás verificando? Puede pasar y puede ser que a veces utilicemos alguna función JavaScript porque hay algo dentro del flujo automatizado que no pudimos simularlo. Pero tienen que ser casos así, de último recurso. Tengo que usar de 3 proyectos lo que estoy, en medio proyecto se lo puede pasar eso. Claro. Eso podría ser una excepción o hack para algún cluso. Claro, exacto, es lo que decimos. Exacto. Tiene que ser algo de decir, mira, no probé haciéndole clic, probé haciéndole, no sé, una action, de que sabe Selenium usa action, probé haciendo doble clic, me paré arriba del elemento y le toqué el espacio, ¿vale? O sea, y no probé no pude activar ese botón con nada. Ahí sí podría intentar usar la función JavaScript por detrás, digamos. Pero sería para esos casos en cual la automatización no estoy pudiendo llegar de ninguna manera. Sería el último recurso en mi caso. Exacto. Y esto va de la mano. Me encanta que todo ha ido de la mano, porque esto puede ir de la mano con lo que dijimos al principio, de que a veces el tester automatizado se cree desarrollador y fue y le dio clic a la función directamente. O sea, llamó a la función. O viene de la mano de que no supimos encontrar un selector, nos rendimos muy fácil y dijimos, bueno, yo llamo a la función JavaScript. Entonces ahí es donde tenemos que tener esos conceptos claros. Sí. Si vos te pones a pensar, entonces, ¿para qué ejecuto la función JavaScript si yo sé que eso en realidad termina siendo un request HTTP para el servidor? Le pego el request, debe ser lo mismo, pero no, porque me estoy olvidando de toda la capa de presentación, de todo lo que se renderiza en la página. De todo el testing, nos estamos olvidando del testing. Exacto. Bueno, y ya que estamos con las comparaciones y las comparaciones odiosas, te voy a preguntar, Gastón Daniel, en la automatización de UI, en esta que estamos hablando, ¿qué acciones podemos simular de todas estas? Así de, comparemos un humano, todas las cosas que es un humano, ¿cuáles nosotros podemos comparar? Simular. Yo te diría que hoy por hoy con la madurez que tenemos en la vuelta de estas herramientas, todas o casi todas, incluso por ejemplo, las básicas todas, ¿no? Clic, escribir un texto, borrar un texto, apretar un botón, ya sea Enter o cualquier botón del teclado, maximizar una ventana, etcétera. Hacer zoom, hacer un scroll, todo es así. Pero también hay herramientas y se pueden simular ahora gracias también a las APIs de los navegadores. Simular, por ejemplo, un drag and drop. Simular que yo arrastré un archivo hacia determinado lugar o yo hice, digamos, apreté y moví a determinado lugar. O sea, todas esas cosas se pueden hacer que, digamos, creo que yo te diría que el 99% se puede hacer ahora, ¿no? Digamos, antes, capaz un par de años, los frameworks no estaban tan avanzados y bueno, no, esto es muy difícil de automatizar, etcétera. Pero yo creo que hoy por hoy se puede automatizar todo. Hoy por hoy hasta el cambio de ventana, o sea, ¿se acuerdan? Vos te acordás, Gastón, voy a decir como mi abuela, así, viste, perdón por la palabra que voy a decir, era un quilombo automatizar un pop-up. Un pop-up era un quilombo, que a veces es algo totalmente normal si pensamos en un humano, darle a aceptar en un pop-up. Sí. Antes que te ponían el foco y vos tenías que cambiar el foco, darle para atrás, elegir otro frame. Hoy por hoy es una boludez.
Hoy pero es una boludez. Obviamente cada frame y herramienta lo resuelve distinto, pero se puede cambiar de pestaña, cambiar a las alertas, los pop-up, etcétera. Pero déjame que, con un concepto que iba a decir antes, Dale. que las herramientas hoy por hoy tengan un poder tremendo y nos permitan automatizar todos los flujos que querramos, no quiere decir, o por lo menos como pienso yo, que todo lo que se pueda automatizar valga la pena automatizar, Marquito. ¿Ah? O sea, Exactamente. voy a reformular esa frase porque me parece que es algo que podemos hablar un rato. No todo es automatizable, ¿ah? Hay que tener una expectativa clara de qué quiero automatizar y qué puedo automatizar, pero además de lo que es automatizable, no todo vale la pena automatizar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, Estamos, Marquito? pero 100% de acuerdo, porque es un montón de veces que nos vamos a enfrentar como testers automatizadores a personas que tienen ideas loquísimas. ¿Por qué no me automatizás esta prueba aquí, allá? Sí, podés. Mira, mi respuesta a veces, cuando no queda otra, va a ser: sí, podemos, pero Gastón, contanos, porque no deberíamos. ¿Vieron como en la escuelita que te decían, podés, no debes? O sea, Por eso, pero claro, ¿qué pasa? A veces tenemos las expectativas de que la automatización va a solucionarnos la vida, ¿no? Que yo como tester voy a dejar de hacer trabajo manual y voy a sentarme a trabajar con un café, darle play y quedar así para a ver qué pasa. Y no, la realidad es que no, porque hay que mantener esas pruebas, hay que hacerlas las pruebas, o sea, implementar pruebas lleva su tiempo, o sea, la automatización es una inversión en el proyecto, que a eso quiero ir. Pero hay que estar alineados de que esa inversión tiene que ser con determinado valor y o con objetivos claros. ¿Ah? Yo quiero automatizar estos flujos, hay que analizar esos flujos para ver si son factibles para automatizar, ¿no? Decir, ok, mira, vos querés llenar estos formularios o de última hacer este flujo en tu sistema, no sé, cargar tales imágenes, entonces se puede. ¿Ah? Pero también capaz que por ahí querés hacer todas estas cosas, mira, quiero que la aplicación se levante, se baje, haga esto, venga para acá, venga para allá, no sé qué. Y ahí es donde entra el concepto de decir, vos, pero vale la pena, no sé, no, pero invertir 50 horas, 70, estoy tirando números muy exagerados, pero 70 horas para automatizar este flujo. ¿Cuántas veces vos manualmente probaste este flujo? ¿Cuántas veces este flujo en producción o en tus ciclos de test falla? Si no, nunca falló, pero yo que sé, es una prueba interesante de hacer. Bueno, pero entonces, ¿qué valor tiene invertir esas 50, 70 horas en este flujo que es difícil de simular si a vos nunca te falló este flujo? exacto. ¿Entendés? Entonces, ahí es cuando me pongo mucho la gorra de la teoría o del proceso, ¿no? Automatizar tiene que ser, a mi criterio, un proceso dentro de lo que es el testing. ¿Tá? Eso de que yo automatizo lo primero que se me ocurre, o cuando viene, quiero automatizar, comencemos por algo, y agarramos cualquier flujo a automatizar, a mí ahí ya me dispara alerta, porque Red yo quiero flag. tener, claro, quiero tener el objetivo claro de qué quiero automatizar y por qué. ¿No? No sé si a vos te ha pasado, Marquito, esa experiencia de quiero automatizar, quiero empezar a hacer algo, o sea, quiero ver algo que corra solo, y ahí se invierte en horas, pero en realidad, ¿y cuál es el valor de esto? ¿Vos querés automatizar por qué? ¿Querés Sí. menos tiempo de testing? ¿Y cuánto te ahorraste con esto? 5 minutos, y invertimos capaz que 3 días haciendo el ciclo de automatizado, ¿se entiende? Sí, muchas veces se ve la automatización, como decías vos, como es mi salvadora. Me voy a poder tomar un cafecito y ya está. Y me ha pasado hace poco, por ejemplo, que un concepto genial. Querían utilizar la automatización unas personas para evitarse una búsqueda de un dato. De un dato. Ok, tráeme todos los datos que existan, todos los datos que existan, y cuando ande uno, ok, ese probalo. Ahí agarralo y empezar a hacer la prueba. Eso es, a ojos de la automatización, es posible. Es Ahora, ¿es posible, es valioso? posible, es posible. ¿Es redituable en términos de horas? O sea, ¿por qué estaremos escaneando con una herramienta, ¿no? No sé, con Selenium, con Playra, con Catalog, ese flujo hasta encontrar un dato válido para poder comenzar? ¿Por qué no es más fácil hacer un select en la base o hacer una especie de depuración manual y quedarme con una lista ya previamente validada de que este flujo va a andar con estos datos y no tener eso de, bueno, quiero automatizar
la búsqueda en la base, o sea que, porque yo entiendo que a veces la automatización se utiliza para crear datos más rápido. Y ahí estoy de acuerdo. Yo que sé, si a vos ponele que no tengas chance de inyectar los datos por base de datos y tenés que sí o sí hacerlo a través de la página web. Ok, podemos hacer un flujo de carga y ese flujo se ejecuta en veces para descargar los datos. Pero ahí va, poner que hasta ahí sin que RPA, ¿no? Pero después, digo, eso de buscar o eso de hacer cosas que se pueden resolver con un mínimo trabajo manual, yo ahí ya me dispara, no a amarilla, me dispara a naranjas y rojas, ya alertas para decir, por acá no es, che. Para darle una clarificación a la gente del canal de qué estamos hablando, imagínense que nosotros con la API de los Pokémon, que hemos trabajado tanto con esta API de los Pokémon, que tanto nos ha dado comer la API de los Pokémon, nosotros dijéramos, bueno, este script funciona con Pokémon eléctricos. Ok, ¿por qué no me das la lista de los Pokémon eléctricos en vez de yo automatizar? Que pregunte cada uno de los Pokémon a ver si este es eléctrico. O sea, voy, mi script automatizado, imagínense, trae el Pokémon 1. ¿Es eléctrico? No. Bueno, vuelvo. ¿Es eléctrico? No. Hasta que llegue un eléctrico. Y ahí recién tenemos nuestro test automatizado. Yo invertí horas buscando Pokémon eléctrico, mirando la API, a ver cómo puede venir, mirá si viene distinto. ¿Y por qué no le pasé los ID de los eléctricos, que sé que sale? Claro, ¿por qué no le pasé una lista ya y decir, mira, agarrás Pikachu que va a ser eléctrico, esa es la prueba, ¿verdad? Eso es una de las cosas que, esto da para hablar un montón, Marquito, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que tiramos sobre la mesa este tipo de riesgos o alertas a la hora de automatizar, yo creo que una de las principales cosas a considerar antes de aprender automatización o antes de emprender una herramienta es qué es lo que yo quiero lograr con la automatización. O sea, está bien, me capacité en la herramienta, me capacité en testing automatizado, selectores, etcétera. Estoy enfrente de un proyecto, ¿ya? Y quiero automatizarlo porque sí, ahí ya me da mi riesgo, ¿no? ¿Por qué quieres automatizar? ¿Qué es lo que no estás pudiendo lograr manualmente que pensás que la automatización te va a solucionar? Menos ciclos de regresión manuales, optimizar la cobertura de pruebas, como ya hablábamos, tener, digamos, feedback más rápido, ¿no? Yo quiero que con unas simples pruebas hacer una especie de smoke test por el sistema y rápidamente darme cuenta si quedó desplegado bien. Ahí son, digamos, otros objetivos que ahí ya sí, para mí ahí ya estamos más encaminados. Exactamente. Y antes, yo creo que cumplimos esta parte, este punto de los objetivos, tener los objetivos claros. ¿Qué te parece si antes de pasar al siguiente punto tenemos otro videíto más? Que este va a salir bien, les prometo que va a salir bien. Y quiero agradecer a Nadia Cavaleri que tiene tremendo canal. Vayan a seguirla claramente. Una de las organizadoras de Argentesting. Nosotros la conocimos yendo al Argentesting 2018, 19. 2018, no, me parece que fue 2018. 2018 o 2019, que nos recibió bárbaro, a ver si algún día volvemos y se copó y nos dio un consejito que, a ver, esta vez yo les prometo que va a salir bien, pero va a salir como... Ay, estamos haciendo el loading. Gastón, vos haces malabares de mientras. Acá veo el loading ya. ¿Ya ves el loading? Bien. Pará. Uy, está pasando cosas raras. Tranquilos que ya viene. Compartir pantalla. Para el 2023 tenemos que solucionar más estas partes, Sí. Vamos a prometerlo que vamos a hacer unos pro en la edición. Unos pro de la edición. Ya tenés que estar viendo. Ahí tenemos a Nadia. Y... ¿O no? Sí. No, está acá. Está acá el video y vamos a compartir la palabra de Nadia. Que estamos... El consejito que nos dio Nadia Cavaleri. Mi consejo para los que están empezando a automatizar sería que no se casen con un lenguaje de programación, porque hoy en día está de moda uno y mañana otro. Así que lo que hay que aprender no es un lenguaje de programación, sino a programar. Y aprender a programar implica conocer las bases de la programación orientada a objetos, el modelado de datos, patrones de diseño, los principios SOLID. O sea, todo esto así por sí solo no les va a servir de nada. Hay que complementarlo con la práctica y llevarlo y aplicarlo con un lenguaje de programación. Pero no es lo primero, porque el lenguaje de programación por sí solo no les va a servir para nada si no tienen todo esto. Excelente, y nos viene, pero bárbaro. Voy a hacer el loading para volver a la otra pantalla.
A ver. Excelente. Excelente. Y nos viene genial. Muchas gracias, Nadia. Está de más agradecer a toda la gente que se copó. Ya agradecimos a Charlie, que no lo pudimos ver, pero estaba ahí. En las redes, en Instagram, en las redes vamos a publicar los links para que lo vean. Para que lo vean a Charlie. Muchas gracias, Nadia. Y nos viene perfecto para hablar del siguiente tema, ¿no, Gastón? Exacto, sí. Me parece un súper consejo. ¿Viste como así cuando uno le preguntas a un desarrollador tipo, che, quiero empezar a desarrollar, ¿qué herramienta me recomendás? Y el desarrollador que sabe te dice, vos, es mejor que aprendas a programar y después la herramienta lo ves, aprender conceptos básicos de programación, entender teoría de programación y luego la herramienta, cualquier herramienta te sirve. Con esto para mí pasa lo mismo, Marquito. Con esto para mí, yo quiero aprender a automatizar y vi que Selenium se utiliza mucho, no sé qué. Puedes usarlo como no, pero digamos, para mí hay que aprender a automatizar. Ese es como que tener claro cómo es una automatización, por ejemplo, patrones de diseño, de pruebas automatizadas, enfoques dentro de lo que es automatización. Me parece que eso te da mucho más valor que casarte, como decía Nadia, con una herramienta, ¿no? Porque después en realidad la herramienta es como si aprendas a programar, o es JavaScript, o es Java, o es una herramienta más visual, pero digamos... O es Python, lo que sea. Mirá que nosotros hemos automatizado el lenguaje. Nos ha tocado el lenguaje. Mirá, yo te voy a hacer rapidito, así. Groovy, Python, Java puro, o sea, no la capa de Groovy. JavaScript. Me tocó también en C Sharp. Todo, o sea, ya no me sirvió de nada aprender un lenguaje, porque hubo que programar en todos. Exacto. O sea, y es como pasa también en el desarrollo. Vos aprendés a programar y después te dan cualquier herramienta y más o menos vos la sacás y la aprendés rápidamente, pero el conocimiento que vos tenés de programación no te lo quita nadie. Entonces, con esto es lo mismo. Acá, si vos sabés de patrones, sabés lo que es tipo, entendés cómo hacer un page object, entendés cómo usar patrones, pues, tipo, no sé, el screenplay, que también es muy utilizado, o patrones mismos de diseño, decir, mirá, acá voy a implementar, no sé, una fachada, voy a implementar un singleton para no sé qué. Eso te da mucho más poder como automatizador que saber al detalle cómo hacer tal cosa con JavaScript o cómo hacer tal cosa con Java. Digamos. Eso me parece que es muy importante. Y ya que hablé de patrones de diseño... Vamos a hablar un poquito de patrones de diseño, ¿no? Patrones de diseño. Sí. Vamos a arrancar con el que más... A mí, yo siempre, viste que yo me hago hincha de las cosas. Vamos a arrancar con el cual soy hincha, ¿te parece? ¿Podemos arrancar con el famoso POM, el Page Object Model? Podemos arrancar, exactamente. Que es también que utilizo más yo, digamos, con el que me siento más cómodo. Mira que para mí es terrible patrón. O sea, yo creo que si... Consejo, ¿sabes Page Object Model? Puedes hacer unas pruebas, pero muy robustas, muy fáciles de mantener. Bueno, si querés te leo una definición así de Google, que tenemos acá en Google. Es un patrón de mi diseño popular usado en el Test Automation, donde crea un repositorio de objetos donde vamos a guardar nuestros elementos. La ventaja de este modelo es que se reduce la duplicación de código y el mantenimiento, ya que cada vez que cambie uno de estos elementos, solamente se va a modificar en nuestro repositorio. Esa es la definición de Google. Esa es la definición de Google, que vamos a bajar un poquito a tierra, ¿te parece, Gastón? Vamos a un poquito a tierra, pero creo que lo resume muy bien. O sea, en realidad, los patrones de diseño están para solucionar la vida, ¿no? Para hacer algo mejor de lo que tenemos, de lo que sería si no lo utilizáramos. El patrón Page Object lo que hace es mapear, por así decirlo, una página a un archivo o una clase de mis pruebas automatizadas. De modo que ese archivo o esa clase centralice toda la interacción o todos los elementos que se presentan en esa página en esa clase. Entonces, tengo un único punto de mantenimiento, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tuviera yo tengo el sistema de login, tengo un sistema automatizado, ¿no? En el cual hace un login. Y yo tengo que la referencia, el selector a ese login, está en 25 pruebas, y mañana el desarrollador se pone creativo y ese botón de login cambia.
tengo que ir a 25 pruebas distintas y hacer ese mismo mantenimiento en las 25 pruebas. Tengo que copiar y hacer copy-paste de ese mantenimiento en las 25 pruebas que hice. Si yo tuviera el POM o el Page Object Model, yo lo que tengo es un lugar centralizado donde yo sé que voy ahí, actualizo ese localizador, actualizo esa interacción que está en ese archivo o en esa clase, y automáticamente se me actualizó en todos los lugares donde llamo login, por ejemplo, ¿no? Reduce mucho el mantenimiento de las pruebas, y para mí le da como mucha claridad cuando se implementa bien y esas cosas, le da mucha claridad a hacer pruebas muy, muy leídas. O sea, vos tenés el archivo .login y recibe por parámetro unas credenciales o algo. Entonces, la prueba, en lugar de que vos ver código, digamos, de selector, .fill o .type, ¿no? El valor, vos lo lees, decís, mira, a la clase de login me logueo con tal usuario. Después en el registro de usuarios pongo registrar usuario, le paso al otro usuario y lo registra. Es como que queda más leíble o legible Legible, ahí está. Sí, me inventé una palabra, dije legible, la prueba. Ahora me Sí, quitó. exacto. Además, una correcta estructura de un... Acá ya nos pusimos muy técnicos. Acá quiero que sepan que estamos entrando en algo muy tecnicismo, así que no se asusten. Esto es una masterclass, van a salir automatizando de acá. Si ustedes quieren implementar un diseño de Page Object Model, lo correcto, la estructura correcta de nuestro framework de automation es tener una clase de nuestros métodos, nuestros clics, esos helpers. A mí me gusta llamarlos helpers porque terminan ayudando en nuestros tests, digamos, que es, por ejemplo, loguearme, hacer clic, agregar el usuario, que se comunica con este repositorio de objetos, que este repositorio tiene todos los elementos, y esas clases se comunican entre sí. Y al test solo le llega eso final. O sea, vos tenés eso que les decía, otra clase distinta totalmente, clase hablando de Java, pero puede ser otro lenguaje, sí. otro archivo, en el cual vos lo único que tenés es la comunicación con esa clase de los elementos y nuestros métodos mezclados. Entonces vos tenés un test, un archivo de test que dice bien, entrar al login, levantar llenar el usuario, llenar la contraseña. El comando Discord no anda, Charlie. Llenar la contraseña, levantar un Discord en el Twitch, y en la otra clase vas a tener cómo se hace eso programando el .fill, .click y todo lo que vemos a la hora de desarrollar. ¿No, Gastón, Daniel? Creo que esa sería la correcta estructura. Me parece totalmente de acuerdo. Sí, obviamente que así como hablar de selectores lleva mucho, hablar de patrones de diseño para mí también lleva un montón más. Puede ser, Charlie, que nos mande el link de Discord, puede ser, todo puede manejar acá, pero hay que solucionarlo, porque un día me gustaría interactuar en vivo con Nuestro Charlie. Discord fue nuestra gran falencia. Nosotros no logramos hacer una comunidad de Discord, la verdad, y eso es una cosa a mejorar para la próxima season. Ya para la season que viene. De aquí al último capítulo va a seguir sin funcionar el Discord. Lo único que tenemos, creo que está solo Benedict en el Discord, no anduvo nunca el link, pero va a ser una cosa que vamos a tener. Queremos generar esto que dijimos el primer capítulo, que nunca lo pudimos realizar, que fue hacer un conversatorio, no sé, invitar a Charlie, invitar a Nadia, hacer un conversatorio, invitar a la gente del chat, que aunque no tenga experiencia, se sume y dé su opinión. Eso para la próxima season queda totalmente prometido desde este canal de testing. Pero bien, ya hablamos del patrón de diseño, muy por arriba, como decía Gastón, esto tiene un montón de aristas, podríamos hablar 6 horas, un capítulo específico de esto, pero ¿qué otros patrones de diseño conocés y que podemos nombrar acá? Bueno, en realidad también está todo el tema de usar patrones solid, ¿no? Para mejorar aún más esto. Por ahí también está el patrón Screenplay, que es como una versión mejorada del Page Object. La verdad que, de vuelta, hay un montón más. También hay gente que implementa temas tipo de singleton o cosas de esa para tener una única referencia de tal cosa en las pruebas.
El patrón de wrappers, ¿no? Famoso. Yo tengo, no sé, yo me creo una clase que es un wrapper de lo que me da Selenium, lo que me da Playwright, y tengo mis funciones de más alto nivel. Entonces, todos esos patrones se pueden implementar. Los invitamos a que lo googleen ahí, el PageObject, el Screenplay, los patrones Solid, para poder entender un poco más de lo que estamos hablando, pero estoy 100% de acuerdo que un día tendríamos que hacer un capítulo, perdón, con temas así, patrones de diseño de prueba automatizada. Me encanta. Me encantó. Ya sacamos como apuntes como para 3 capítulos de la season que viene. Y bueno, así como hablamos de patrones, tenemos otra cosa muy parecida a patrones, que son los enfoques de la automatización. Los enfoques, exactamente, que en realidad, por ejemplo, capaz que un enfoque que ya se utiliza también mucho, bastante conocido, es el enfoque DDT, ¿no? Data Driven Testing, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, lo que es el testing dirigido por datos, es decir, en lugar de yo tener múltiples flujos distintos, en mi caso de prueba, yo podría tener un flujo general, el esqueleto básico de la prueba, y a través de distintos datos, ya sea de entrada y de salida, cambiar el resultado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver distintos controles al momento de verificar la contraseña, ¿no? Una contraseña tiene que tener largo mínimo, caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, no sé qué. Entonces, yo podría tener un conjunto de contraseñas inválidas y sé que el resultado siempre tiene que ser un mensaje, ¿no? Contraseña inválida, faltan tantos caracteres. Contraseña inválida no contiene puntos. Contraseña inválida, le falta una mayúscula. Entonces, el esqueleto, digamos, el flujo de cambiar la contraseña puede ser el mismo, ¿no? Contraseña vieja, contraseña actual y confirmación, como en todos lados. Pero yo por datos tengo la posibilidad de cambiar y condicionar el resultado de las pruebas. Exacto. Ahí nos vamos a basar siempre en este dato, sabemos que tiene que devolver esto. Y a mí me gusta mucho ese enfoque a la hora de automatizar, porque nosotros no vamos a depender de a veces pruebas externas o patrones externos que pueden. No nos olvidemos que la automatización muchas veces se corre a la noche, que no se corre en el momento que nosotros vemos. Y a veces tener una prueba, ¿no? Por ejemplo, que vaya a buscar a una API nuestro resultado correcto en base a algo. Esperemos la respuesta y esa respuesta fuera nuestros expected values, o sea, los expected, puede fallar por un factor externo a nuestra prueba, que es la API no estaba disponible. O sea, entonces yo perdí una noche de automation porque yo le di play, me fui y la API no estaba disponible y eso se perdió todo. Y fue un factor totalmente externo a la prueba, ¿no? A la prueba automatizada, porque lo que estaba caído era la API donde yo iba a buscar mis datos. Si yo en realidad hago una automatización para validar el sistema que lo que hace es, yo sé que si le pongo 10, o si le pongo el nombre Pikachu, me tiene que devolver eléctrico, chiquitito y amarillo. Pero yo le sepeo chiquito, eléctrico y amarillo. Está enviado en base a datos, porque yo sé que Pikachu me va a devolver esto. Entonces, eso es el Data Driven Testing y me parece un excelente enfoque a la hora de automatizar. ¿Podemos hacerlo en base a otras cosas? Sí, podemos. Pero me parece un enfoque que está súper interesante y sobre todo que nos facilita las cosas, ¿no, Gastón Daniel? Sí, porque digamos, reutilizás mucho del mismo flujo, pero como lo condicionás por datos, sabes que cada juego de datos da o ejercita un camino distinto. Pero también tenemos otros, Marquitos, por ejemplo, el BDD, que es el Behavior Driven Development, que en realidad se utiliza para desarrollo, pero también se utiliza para testing, que está a veces la gente lo utiliza mucho, por ejemplo, con herramientas de onda como Cucumber, como Gherkin, ese famoso given when then, ¿no? Entonces, given cierta condición, when es tipo las acciones o el comportamiento que uno está haciendo, then el resultado, ¿no? Exacto. Eso también. Por ejemplo, hay muchas herramientas que se integran con Cucumber o con el lenguaje Gherkin que especifican la prueba así. Dado, no sé, una persona enfrente al cajero para sacar plata, bueno, ingresa mal el PIN 3 veces, then se le bloquea la cuenta, se le bloquea la tarjeta, ¿no? O se le traga la tarjeta. Eso es
desarrollo guiado por comportamiento, que es totalmente aplicable a las pruebas automatizadas. Hay hay una herramienta, justo iba a recomendar una herramienta que se llama TD Gherkin, que eso está muy bueno, que vos le pones, porque Gherkin es un lenguaje, no es un lenguaje, o sea, Gherkin es una manera de escribir, digamos, de especificar las pruebas. Para que esto lo pasemos a pruebas automatizadas, tienen que venir herramientas como Cucumber, o no se me ocurre otra. Cucumber es la más conocida. Por ejemplo, Playwright tiene su propia implementación de eso. Bien. Con el describe, el test, no sé qué. Entonces, hay enfoques parecidos, o se puede mapear fácilmente a la herramienta ese enfoque de BDD. Bueno, bien. No es exclusivo de Cucumber ni de Gherkin. Hay una extensión muy buena que es TD, quería recomendarla, que se llama TD Gherkin, que lo que hace es, en base a un texto de Gherkin, te genera el código de cómo ejecutar eso en distintos lenguajes, que creo que es JavaScript, Java y alguno más. Pero es una super herramienta que está muy buena y yo la utilicé. Tuvimos un proyecto en Gherkin de algo que no macheaba, pero la gente quería Gherkin de todas las maneras. Y bueno, esa herramienta me ayudó un montón. Exactamente. El cliente quería Gherkin y bueno, el cliente quiere. Bien, Marquitos, bien. Después, digo, que también tenía mis notas acá, está el famoso Keyword Driven Testing, que es testing guiado por comandos o por acciones. Por ejemplo, herramientas del estilo como Catalog ya tiene una serie de keywords predeterminados, un montón de acciones predeterminadas. Entonces, el caso prueba en realidad es la sumatoria de todas esas acciones anidadas, ¿no? Ir a una página, hacer clic acá, completar este campo, no sé qué, sé cuánto, verificar. Es cada uno de esas acciones, es un keyword y la unión, digamos, de todos ellos conforma el caso de prueba, ¿no? No hay que andar programando cosas, porque ya están como que los keywords predefinidos, reciben tales parámetros, devuelven tales otros, entonces los voy encadenando y ya tengo mi caso de prueba. Exacto. Excelente, creo que cubrimos un montón de enfoques de testing automatizado. Y antes de pasar a las herramientas, que esto es repasar un poco el video que hicimos un poco antes, ¿te parece pasar al último consejo? Vamos al último, el último consejo, en este caso es de nuestro querido amigo Mati Pires de Testing para Todos, que vamos a intentar que esto sea más rápido. A ver si esta vez es más rápido. Para la season que viene va a ser súper rápido, para esta season no, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Y una última cosa. Ya estamos. Sigue el loading todavía. Pero estamos ahí. No, este es el de Nadia. Casi largamos el de Nadia de vuelta. Ahí está. Acá está Mati. Bien. Y vamos acá. Y le decimos que es compartir. Bien. Estuve rápido. ¿Cómo estuve? Ahí está Mati. No pudimos ver a Charlie, pero vamos a ver qué consejo tiene Mati para la gente que quiere arrancar. Este es un consejo bastante específico para la gente que quiere arrancar a aprender a automatizar. Así que vamos a escucharlo. Mati de Testing para Todos, vayan a seguirlo a su canal. Bueno, espero llegar a tiempo para el tip que me pidieron. Así que acá les va mi tip para los que quieran empezar en Automation. Lo primero en realidad que yo me preguntaría es si realmente quieren aprender Automation o simplemente lo están haciendo porque supuestamente es lo que hay que aprender. Primero me preguntaría eso, tipo si realmente es un objetivo real que tienen, aprender Automation, o si quizás aprender otra cosa los puede ayudar a crecer también en su carrera como tester. Por ejemplo, si nunca incursionaron en API testing, quizás es algo que estaría buenísimo que aprendan. Y después, una vez que ya lo tengan decidido, creo que lo primero es empezar aprendiendo las bases de programación, aprender por lo menos programación básica y programación orientada a objetos. Elijan algún lenguaje para empezar. Y a partir de ahí arranquen a practicar. Hay como dos grandes opciones hoy en día, tipo para poder empezar: la clásica de Selenium, que es como lo que más se escucha todo el tiempo, y Selenium con Java, por ejemplo, es una buena opción para empezar a aprender.
pero si se quieren ir ya postulando hacia aprender algo que por ahí empieza a tener mucho más auge y que seguramente va a ir creciendo bastante en un futuro, también se pueden decantar por empezar a aprender Selenium con JavaScript. Cypress, que es con JavaScript. Eso por un lado, y después otra cosa que es re importante que aprendan es todo lo relacionado con la estrategia de automation, que no es simplemente decir, bueno, esto voy a automatizarlo y listo, sino que hay un montón de cosas y factores que hay que tener en cuenta para poder llevar adelante una estrategia de automation y que sea exitosa. Y hay un curso en Test Automation University que justamente explica todas esas cosas que hay que considerar en nuestra estrategia de automation, y creo que ese sería un muy buen punto de partida para empezar. Así que bueno, esos son mis pequeños consejos y espero que les sirva. Un saludo grande. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias a Mati, la verdad. Tremendo consejo. Vamos a dejar... Uy, creo que acabo de arruinar nuestras cámaras, pero... Uy, sí. Acá cambiamos rapidito. Ay, no pasó nada. Muchas gracias, Mati, de Testing para Todo. De vuelta vayan a seguirlo, que es un crack. Tiene varios cursos además y hace un montón de videos explicativos más enfocados a testing funcional. Así que nada, vayan a seguirlo. Pero tuvimos una línea, la verdad, de consejos, ¿no? Tuvimos todos bastante parecidos. Tuvimos todos, creo que Marquitos, no sé vos qué pensás, pero con estos 3 consejazos, con esta casi 2 horas de stream hablando de testing automatizado, yo me siento que cumplimos y que digamos, complementamos la falta que tuvimos estos 2 o 3 días. No sé qué te parece, estas 2 o 3 sesiones atrás. No sé qué te parece. Yo creo que también que logramos hacer una masterclass. Creo que juntamos todo lo que podíamos hablar de automation, lo juntamos en un video. Solo agregar que esto se complementa, porque en vez de hablar en este video de un video que ya tenemos, vayan un poquito para atrás, hagan scroll. Tenemos un video que habla de las herramientas codeless versus las herramientas orientadas a código, que era otra de las cosas que teníamos para hablar. Pero si ya tenemos el video, aprovechen, vayan, lo vamos a dejar por acá abajo también en el video en YouTube, el link al coso, si no, nos pueden ver. Un saludo para Charlie que se va a cenar. Gracias, Charlie, por el aguante, estas 2 horitas. Por el consejo y por el aguante. Excelente, pero tenemos algo antes de cerrar, que es una sorpresa para cada uno de nosotros, que es, porque dijimos, bueno, vamos a hablar mucho de teoría, muchas cosas, queremos hacer unas preguntas y respuestas, que nos vamos a hacer, que son sorpresa, que yo las tengo anotadas. Yo no sé qué pregunta me va a hacer Gastón, y Gastón no sabe qué preguntas le voy a hacer yo, sobre algo que nos haya pasado en nuestra experiencia. Vamos a hablar de eso que podemos hablar y que por eso nos gusta hacer Testing Channel, que es hablar de nuestra experiencia trabajando en testing y en este caso en automatización. Así que tenemos ping pong de Marcus versus Gastón para cerrar. Para cerrar esta masterclass, un ping pong de preguntas sobre la experiencia. Y te voy a dejar arrancar, mi querido amigo Gastón Daniel. Bien, ya. Te voy a tirar así. Una pregunta más filosófica, pero ¿alguna vez dijiste, no quiero automatizar más, me cansé, quiero hacer otra, no sé, quiero volver al testing manual? O sea, te quemaste así con decir, esto ya no me sale o no sé, estoy podrido de automatizar, quiero hacer otra cosa. Mi frase fue, y lo voy a contestar, sí, me pasó, y mi frase fue, me voy a dedicar al corte y confección, no quiero hacer más testing automatizado. Pero vos sabés que me pasó, y esto es un consejo para todos los que arrancan, y creo que me encantó esa pregunta, porque ¿sabés cuándo me pasó esto? Cuando yo tuve que configurar cosas. Porque el testing automatizado lleva mucha configuración, y a veces te volvés loco antes de empezar. O sea, me pasó hace muy poco, me pasó varias veces en mi carrera, pero me pasó hace muy poco que había algo que no arrancaba, o sea, algo que no podía arrancarlo, y tuve que investigar para poner un hola mundo, o sea, para poner que mi primer clic funcionara, tuve que configurar un montón de cosas. Me pasó con iOS, con cosas para iOS, pero nada, que no se frustren con el tema de la configuración. Sé que hay mucha configuración, sobre todo en lenguajes orientados a código,
por ejemplo, a veces hay que descargar plugin, descargar el Node.js que no me corre, que le levantaron Ubuntu, que un montón de cosas, sí, pasa. Pero después que pasamos esa etapa de configuración, el resto es muy lindo y a mí me encanta. Hay luz al final del camino. Hay luz al final del camino, que aunque me haya pasado y he dicho muchas veces, me tengo que dedicar, no sé, me voy a poner un puesto de torta frita en la feria. La parte de la automatización frustra, la parte de configurar, pero la parte de automatizar a mí me encanta. Yo disfruto un montón automatizando y creo que nunca podría dedicarme a sentarme en un sillón y decir, yo qué sé, ponerme a planificar cosas nada más. A mí me gusta ensuciarme, ir, picar código, hacer a los bifes. A los bifes. Así que espero responder tu pregunta, Gastón. Yo tengo una no tan filosófica para arrancar para vos. A ver. Y es... Lo van a decir que yo sé la respuesta y quiero que seas sincero, Gastón, Daniel. A ver. ¿Alguna vez tuviste un proyecto que te lo pintaron de automatización y terminaste haciendo un RPA interminable con una herramienta que ni siquiera estaba diseñada para eso? Contanos, Gastón, Daniel. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Pero. Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. ¿No lo hiciste en un edificio que queda enfrente? ¿Y estuviste yendo todos los días a correr algo en el edificio de enfrente? Con Catalan Studio. ¿Cómo crees que no te acuerdas? Sí, estoy seguro que sí, porque me suena de que algo me frustró, pero sí. Lo hiciste con gente que no era muy de testing, era más de seguridad, arquitectura, ¿te acordás? Llenar y llenar cosas con Catalan. Posta que tuve que llenar, sí, ya me acordé, sí, tuve que hacer. ¿Cómo te sentiste con ese proyecto que vos decís, yo aprendí automation, aprendí? No era un automatizador de pruebas, era un administrador de RPA. Sí, totalmente de acuerdo. No me acordaba de eso, sí pasa, viste que pasa, y lo que hablamos, ¿no? De que a veces perdemos el foco y no entendemos bien qué es que queremos hacer con la automatización. Bien, bueno, tu turno. Yo tengo dos más, no sé vos cuántas tenías, pero yo tengo... No, yo tenía otra más. Bien. Te iba a apuntar así, vos que has tenido experiencia con distintas herramientas. Esta es muy fácil, ¿no? Es bien ping-pong. ¿Codeless o no codeless? No codeless. Sí, creo que no codeless. A mí me ganó el no codeless. El código. Me encantó. A mí me gusta más. Esta pregunta también muy sencilla para vos, Gastón, Daniel. Y quiero que justifique un poquito nomás. Dale. ¿Alguna vez fuiste a una reunión que te pidieron cosas imposibles y tuviste que poner esta cara y decir, sí, lo puedo hacer? Sí, pasa y pasa más seguido que uno parece. Que si yo quiero hacer esto, ¿se puede? Y se puede. Ahora, yo qué sé, ¿para qué lo querés? ¿Para qué te va a servir? No pasa eso, pasa mucho. ¿Sí? Pasa, ahí es donde digo yo que hay que trabajar mucho las expectativas y lo subjetivo de automatizar, dejar un poco de lado el querer sentarme frente a frente con la herramienta y sentarme frente a frente con un plan de automatización. Y bueno, y tengo la última. La última para vos, y esta ya es más personal, igual que la anterior, es ¿cuál es tu herramienta favorita y dejarías de automatizar en algún momento? Bien, te respondo a la segunda primero. No, a mí, si bien por el rol que tengo ahora, también tengo un rol también de coordinación, pero siempre quiero que un puchito de mis tareas sea meter mano en algo, o sea meter mano en automatización, hacer pruebas, etc. O sea, nunca quisiera desligar mis actividades que sean puramente de management, así que no, espero que nunca me pase eso, no lo quiero. ¿Y qué fue la primera? La herramienta favorita, sí, de todas las que usaste, herramienta favorita. Herramienta. Me gusta mucho Catalan, la verdad, porque es fácil, tiene buenas features, etcétera. Pero ahora le estoy dando un gustito particular a Playwright, ahí que me estás convenciendo a poco de que es una buena herramienta. De poquito. Pero por ahora, si vos me decís cómo te sientes más cómodo con Catalan, yo creo que hago magias. Me encantó. Bueno, no tengo más preguntas, no tenemos más nada. Dimos todo, 2 horas, 1 hora y 50 de streaming. El capítulo más largo que hemos hecho. Más largo, pero bueno, queríamos acompañarlo, queríamos que se llevaran una masterclass de automation, Gastón, Daniel. Algo para cerrar esto, unas palabras. Ya está, dimos todo. Que dimos todo, que
y que pueda ver el capítulo para, digamos, esperemos haberlos ayudado en lo que podamos, en darles tips, bueno, los tips que tuvimos de las 3 personas que nos dieron amablemente sus consejos y tips nuestros, así que ojalá que les haya servido para largarse del mundo de automatización o para mejorar ya que está en el mundo de la automation. Nada más. Excelente, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene en este canal que hoy sí lo voy a decir con todas las ganas. Está hecho de testers para testers. Chau, chau. Que pasen muy bien.